La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, el honor, el privilegio que el Dios bueno nos da de poder llegar hasta ustedes a través de los medios, poder bendecirles, qué privilegio. Todos son muy cordialmente bienvenidos. Queremos y creemos que Dios sigue hablando, que Dios sigue edificando a su pueblo. Quiero recordarte que Dios es un Padre educador, que Él es responsable con sus hijos, que Él nutre, que Él alimenta, que Él fortalece. Saludo a todos nuestros hermanos allá en República Dominicana, quienes nos ven a través de Telebendición y nos oyen a través de Radio Bonao Bendición. Pero también quiero saludar hoy a nuestros hermanos allá en Murcia, en España, quienes nos escuchan a través de Radio Sion. Que el Señor les bendiga mucho. Todos son muy bienvenidos. Y donde quiera que Dios lleve esta señal, bienvenidos. Vamos juntos a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu. Amén. La porción de las Escrituras, capítulo 4 de Gálatas, leemos entonces desde el verso 22 hasta el verso 31. Dice así la Escritura: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Leo nuevamente el verso 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Muy bien, que el Señor bueno nos bendiga a través de su palabra. Mis hermanos, por favor anoten ustedes el título de este mensaje: la libre y la esclava. La libre y la esclava. Y quisiera que coloquen otro título, porque van a ser 2. La libre y la esclava. Pero también escriban, si quieren, en la parte de abajo: alegoría de la libertad en Cristo. Muy bien, la libre y la esclava. Alegoría de la libertad en Cristo. Quiero decirles que este mensaje que comenzamos hoy, el Señor es probable que quiera hablarnos durante varias semanas. Solo Él lo sabe. A mí me parece que hoy solo voy a tratar de introducir este mensaje. Así que probablemente será una serie de mensajes que estarán basados en Gálatas capítulo 4, desde el verso 22
hasta el verso 31. Le ruego por favor que haga su mejor esfuerzo para que pueda recibir la palabra. Recuerde que congregarse es muy importante cuando el corazón es de Dios, cuando el corazón es para Dios, cuando hay un espíritu enseñable. Esto es muy valioso. Entonces, cada uno tiene que poner de su parte. Lo peor que puedes hacer es hablar con el que tienes a tu lado. Tienes que estar quieto con tu Biblia, con tu nota. Escriban, por favor, yo les ruego, y no olvide tener siempre su Biblia, porque esto es fundamental. Así que entonces, la libre y la esclava, ya dije, alegoría de la libertad en Cristo. Vamos poco a poco. Vamos a tratar de ir de lo que ya conocemos a lo que desconocemos. De manera entonces que en el texto tenemos a los dos hijos de Abraham. Estamos hablando de Ismael e Isaac. Es interesante porque el texto dice que Ismael nació de la carne, pero Isaac nació del Espíritu. Es el hijo de la promesa. Quiero que se familiaricen con estas personas porque va a ser muy necesario. Entonces, los dos hijos eran Ismael e Isaac. Ismael e Isaac. De acuerdo al texto, Ismael es el hijo de la carne. Isaac es el hijo del Espíritu. Es el hijo de la promesa. La esclava era Agar y la libre era Sara. Muy bien, ya tenemos 4 nombres: Ismael, Isaac, Agar y Sara. Sara era la libre, Agar la esclava. Muy bien. Ismael nació como resultado de una intervención humana, de una intervención, diríamos, astuta de Abraham. En cambio, Isaac fue dado a Abraham por promesa de Dios. Ahora, esta historia, estoy hablando de Gálatas capítulo 4, pudiéramos decir desde el 21 hasta el 31. Esta historia es alegórica. Es decir, esta historia tiene un sentido más profundo que el inmediatamente aparente. Es decir, que allí hay un sentido profundo y que necesitamos prestar mucha atención para que no se pierda nada, para que no se pierda nada. Entonces, la historia, esto es importante que ustedes lo anoten, esta historia es alegórica. Esto significa que tiene un sentido más profundo que el que aparentemente presenta. Es decir, más que las letras. Hay una profundidad enorme ahí. El verdadero sentido de los acontecimientos no se declara de manera expresa, sino que se da por implicación. Por eso digo que aquí es donde se necesita entendimiento. Se necesita una lámpara encendida. Se necesita luz, es decir, iluminación del Espíritu para entender. Recuerden que mi deseo no es entretenerte, es poner delante de ti con responsabilidad, como uno que está de parte y delante de Dios, la porción, la ración, lo que Dios ha dispuesto a entregarte a ti en esta hora. Si eres su hijo, ya dije que Dios es un padre educador, un padre responsable. Entonces la historia es alegórica. ¿Qué significa? Significa que tiene un sentido más profundo que el que inmediatamente aparente. Ok. Entonces, la verdadera historia de Isaac e Ismael representan una profunda verdad espiritual.
y que Pablo por el Espíritu, él pasa ahora a explicar. Permítame un momentito. ¿Cómo me gustaría a mí al final del mensaje, dar el micrófono a unos 10 de ustedes para que puedan explicar un poco de lo que aprendieron? Porque yo me doy cuenta de lo siguiente, de que uno cree desde aquí que todos entendieron el mensaje. Uno apela, uno tiene fe de eso, de que todos aprendieron el mensaje, que todos lo entendieron, lo aplicaron. Mas sin embargo, muchas veces la realidad es que el porcentaje es muy bajo. ¿Cómo interpretar el mensaje? Y por eso es necesario. Mira que esto mismo que estoy diciendo ahora hay gente que no. Si usted siente que alguien le distrae, aquí hay como 5 sillas adelante que tú puedes venir y ocuparlas con toda confianza. Porque yo lo que necesito es que tú recibas, que puedas tomar el mensaje. Mi plan no es que el tiempo termine ni que... No. Yo soy pastor. Eso es lo que yo soy. Y tengo la responsabilidad. Entonces tenemos 4 nombres. Vamos hablando del mensaje, la libre y la esclava. Pero también pusimos otro título: alegoría de la libertad en Cristo. Alegoría de la libertad en Cristo. Y tenemos a Ismael. ¿Quién es Ismael? El hijo de la carne. ¿Quién es Isaac? El hijo de la promesa, el hijo del Espíritu. Tenemos a Agar. ¿Quién es Agar? La esclava. Y tenemos a Sara. ¿Quién es Sara? La libre. Muy bien. Y estamos viendo que esta historia, esta narrativa bíblica, lo que aconteció con Abraham, con Agar, con Sara, con Ismael, con Isaac, nos permite extraer una verdad profunda, una verdad espiritual muy necesaria para el cuerpo de Cristo. Entonces, las 2 mujeres, dice el texto, que representan 2 pactos. 2 pactos. Agar representa el de la ley y Sara el de la gracia. Las 2 mujeres, la esclava y la libre, representan 2 pactos: el pacto de la ley y el pacto de la gracia. El pacto de la ley es representado por Agar. Ese es el pacto de la ley. El pacto de la gracia es representado por Sara. Agar es la esclava. La esclava, que representa el pacto de la ley. Y tenemos a Sara, que es la libre, que ella representa el pacto de la gracia. Ese pacto es un vientre que produce hijos del Espíritu. El otro pacto es un vientre que produce hijos de la carne. Entonces, Agar representa el pacto de la ley y Sara el de la gracia. El pacto dado en el Sinaí produjo esclavitud. Estamos hablando del pacto que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Es un pacto de leyes, 613 leyes le dio Dios a Moisés para el pueblo de Israel. Ese pacto dado en el Sinaí produjo esclavitud. Ahora hay que entender que tanto el pacto de la ley como el pacto de la gracia son de Dios. Ambos pactos proceden del mismo corazón, proceden de la misma voluntad eterna, es decir, proceden de Dios. Ambos pactos tienen propósitos. El único problema es que estos pactos no deben mezclarse, porque cuando se mezclan hay que echar fuera
a la esclava y a su hijo. No se pueden mezclar. Y tal vez tú dices, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la aplicación de la iglesia hoy? Déjeme introducir el mensaje y después usted hace sus conjeturas, trate de aplicar en el nombre del Señor. Entonces el pacto dado en el Sinaí produjo esclavitud, no porque el pacto sea malo. El problema es el hombre. El problema no es el pacto, el problema es el hombre. Así Agar, que era una muchacha esclava, era un tipo adecuado de la ley, porque ella era la esclava. Agar representa el pacto de la ley. Sara representa el pacto de la gracia. Agar era la esclava. Sara era la libre. Agar estaba como esclava en la casa de Sara. Agar servía en la casa de Sara. Es lo mismo que decir la ley sirve a la gracia. Es lo mismo que decir la ley es una esclava de la gracia. La ley es una servidora de la gracia. Entonces, el pacto dado en el Sinaí produjo esclavitud. Así Agar, una muchacha esclava, era un tipo adecuado de la ley. Agar representa a Jerusalén. Jerusalén, la capital de la nación judía y centro de los israelitas que seguían intentando obtener la justicia, guardando la ley. Entonces Agar representa la Jerusalén terrenal. Diga, Agar representa la Jerusalén terrenal. Muy bien. ¿Saben ustedes que la Jerusalén terrenal, ya dije la capital de la nación judía, junto con sus hijos, sus seguidores, están en esclavitud, lamentablemente, porque están tratando de alcanzar la justicia de Dios por medio de ritos y ceremonias, por medio de leyes. Ellos están tratando de obtener la justicia de Dios a través de Agar, a través de la ley, a través de un pacto de leyes. Muy bien. Ahora entonces, no olvide esto, Agar representa la Jerusalén terrenal. Amén. La Jerusalén terrenal. Muy bien. Es entonces que quiero que pienses por un momento en el apóstol Pablo, que es el hombre que por el Espíritu está compartiendo esta narrativa alegórica con unas verdades espirituales bien profundas. Imagínate a Pablo, imagina por ahí a los judíos, aquellos que decían nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos de ese linaje bendito, nosotros somos los verdaderos descendientes de todas las bendiciones de Abraham. Y aparece Pablo por el Espíritu y les dice, ustedes no son hijos de Sara, ustedes son hijos de Agar. Vean ustedes lo desafiante y lo terrible que puede ser para un judío que le diga, usted es hijo de una esclava. Lleve eso al plano espiritual, por favor. Ya dije que Agar representa la Jerusalén terrenal. La Jerusalén terrenal. Muy bien. Ahora entonces, la capital de los que son justificados por la fe es la Jerusalén celestial. La capital de los que son justificados no por la ley, no por las obras de la ley, sino por la fe, justificados por la fe en Cristo Jesús,
Nuestra capital es la Jerusalén celestial, no la Jerusalén terrenal, la Jerusalén celestial. Y aquí voy a detenerme un momentito para leer Hebreos capítulo 12, en los versos 22 al 24, para que vean ustedes y complementemos que la Biblia habla de una Jerusalén celestial. Dice, Hebreos 12, 22 al 24, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Sigue diciendo, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dejen por favor el verso 22 un momentito, porque ahí específicamente nos dice a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Jerusalén la celestial es la capital de todos aquellos que hemos sido justificados por la fe, de todos aquellos que hemos sido justificados por la fe. Diga conmigo, una es la Jerusalén terrenal y otra es la Jerusalén celestial. Diga conmigo, una es Agar, otra es Sara. Diga, una es la ley, diga, otra es la gracia. Diga, una cosa es Ismael, otra cosa es Isaac. Ismael es un hijo de la carne, Ismael es un hijo de la religión, Ismael es el producto, óyeme bien, de una fabricación humana. Recuerden ustedes que la religión fabrica cristianos, la religión fabrica cristianos. Así que entonces, la capital de los que son justificados por la fe es la Jerusalén celestial. Es la madre de todos los creyentes. No importa si es judío o si es gentil. Es la madre de todos los creyentes. En el texto que nosotros hemos tomado como base, el apóstol Pablo cita Isaías 54. Isaías capítulo 54 en el verso 1. No sé si ustedes lo recuerdan, que él lo cita. Ahí en Gálatas 4, él menciona Isaías 54:1, que dice, regocíjate, oh estéril. ¿Quién era la estéril? ¿Quién era la estéril? O sea, vamos a interpretar bien, pero tienen que estar aquí, mira, tienen que estar aquí. Vamos a interpretar con la luz del Espíritu. Regocíjate, oh Sara. Es una forma correcta de decirlo. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Quiero decirles, hermanos, que esto es una predicción, un anuncio anticipado de que los hijos de la ciudad celestial serán más numerosos que los de la Jerusalén terrenal. Yo ahora estoy interpretando. Vamos a ver, lo voy a decir así. Aquí está un anuncio anticipado a través del profeta. Y él está diciendo, un momento, yo les anuncio que Sara, ese vientre estéril, llegará un momento que por el poder del Espíritu, ella dará a luz muchos hijos. Y serán muchos más, oye bien, que los de Agar. Oigan bien, esto es una predicción de que los hijos de la ciudad celestial serán más numerosos que los de la Jerusalén terrenal. Sara fue la mujer que durante tanto tiempo fue estéril. Agar
era la que tenía marido. Ahora, ¿en qué forma debemos comprender el final triunfo de Sara o de la Jerusalén celestial? Porque cuando yo digo Sara, yo estoy hablando de la Jerusalén celestial. Cuando yo digo Sara, yo estoy hablando del pacto de la gracia, que es el pacto que da a luz hijos libres, hijos de la promesa. Está muy distante de la religión, está muy distante de los métodos humanos, está muy distante de sangre y de carne. Siga conmigo para que usted en esta noche se lleve lo que el Espíritu Santo quiere decirle. Porque si tú escuchas este mensaje con mucha atención y con un espíritu correcto, tú vas a salir del sistema religioso. Vas a dejar de una vez por todas ese sistema que dice: no toques, no hagas, no vayas, no te quites, no te pongas. Y vas a dejar las tonterías de que si una mujer puede ponerse algo en la cara para verse mejor, de que si se puede colgar alguna prenda, algún arete. Vas a dejar esas tonterías tan básicas. Cada vez que veas una discusión de personas, dile: mira, que ustedes son hijos de Agar, ¿o qué es la cosa? ¿Ustedes han sido paridos por una religión? Hablando esas tonterías tan básicas. Ya llega diciembre y tú vas a ver las discusiones tan simples, tan superficiales, como por ejemplo si puedo poner luces, si puedo poner un árbol, si puedo comer tamales. Vas a escuchar esas tonterías que siempre salen por allí, desgastando la iglesia. Mire, el que es del Espíritu no toma un minuto para hablar esas tonterías. ¿Te es problema comer un tamal? No te lo comas, cierra la boca. No te es problema, cómetelo. ¿Es problema poner unas lucecitas? No las pongas, pero no critiques al que pone, porque pecas doble. La gente pretende no pecar según ellos, no poniendo las luces, pero sí pecan criticando al que las pone. ¿Qué sentido tiene ese? ¿Qué burdo, qué estupidez? Y yo me encuentro con una realidad hoy día, y es esto lo que está pasando: una mezcla de los pactos. La gente no entiende quién es Agar, la gente no entiende quién es Sara, la gente no entiende que hay dos tipos de cristianos: uno fabricado por la religión y otro que ha sido no una fabricación ni un invento humano, sino una operación del Espíritu Santo que dio a luz, escúchame, a un hijo de la promesa, a un hijo de Abraham, a un hijo de Sara, que nace en libertad, mi querido hermano. Yo quiero que tú lo entiendas, querido. ¿En qué forma debemos comprender el final triunfo de Sara o de la Jerusalén celestial? La respuesta es que los hijos de la promesa incluyen a todos aquellos, gentiles como judíos, que acuden a Dios por la fe, que son muchos más que los hijos de Agar, que permanecen bajo la ley, bajo un sistema terrenal. Mis hermanos, los verdaderos creyentes nacen no de voluntad de varón ni voluntad de la carne, sino de Dios. Repito, los verdaderos creyentes nacen no de voluntad de varón ni de la voluntad de la carne, sino de Dios. Lo que cuenta no es la descendencia natural, sino el nacimiento milagroso y divino por la fe en el Señor Jesús. ¿Qué es lo que cuenta? No es, y eso es ahí fue donde se perdieron los judíos. Nosotros, imagínate que ellos enfrentaron a Jesús y le dicen: nuestro padre es Abraham, nosotros somos la verdadera descendencia. Y le dice Jesús: si ustedes fueran descendientes de Abraham, ustedes harían lo que hizo Abraham, honrar a Dios. Honrar a Dios. Y les dice: vuestro padre es el diablo. Lean ustedes, así vuestro padre es el diablo. O sea, ustedes son hijos de un sistema. Hay mucha gente que son hijos de una denominación. Y yo no tengo nada en contra de las denominaciones. Estoy diciendo que hay gente que defiende más su denominación que a Cristo.
sus credos, que la palabra de Dios. Sus ritos, sus costumbres, que la palabra de Dios. Diga, la libre y la esclava. La esclava que da a luz hijos en esclavitud, hijos de la carne. La libre que da a luz hijos espirituales, hijos libres. Aleluya. Muy bien. Entonces, lo que cuenta no es la descendencia natural, sino el nacimiento milagroso y divino por la fe en el Señor Jesús. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, ¿qué dice el texto? Somos hijos de la promesa. Dile al que tienes a tu lado, ¿quién es tu madre? ¿Quién es tu madre? ¿Quién es? ¿Es Agar o es Sara? ¿Es Agar o es Sara? ¿Es Agar o es Sara? ¿Has nacido de un sistema religioso, siguiendo pasos, siguiendo mandamientos de hombres? ¿Tú te imaginas la bajeza de la gente que va por la vida? Voy a moverme un momentito. Que va por la vida midiendo, a ver, el tamaño de hasta dónde tiene las enaguas. Y miden la santidad de acuerdo al nivel de la enagua. Mientras más bajita, más espiritual. Mientras más, y si está más altita, menos espiritual. Para mí eso es una estupidez. Que Dios nos libere de esas estupideces. Cuando tú escuches por ahí a alguien, dile, mira, déjame poner un canto y edificarme. Lo que sale de ti es basura. Estás hablando estupideces. Eso es muy limitado. Esos son temas muy básicos. Hablemos de asuntos. Ven, interpretemos Gálatas capítulo 4. Edifiquémonos en la palabra. Pero entonces ya tú entiendes de quién son hijos. Agar representa la ley. Y hay que interpretar porque representa un sistema de condenación. Y la gente no entiende cuál era el propósito de Agar. Era barrer la casa. Era limpiar para que después llegara Sara. Que Sara es la gracia. Cuando la ley hizo su trabajo, la gracia hace el resto perfectamente. Porque Agar, que es la ley, viene y te dice, tú estás en pecado, tú estás en condenación. Porque esto es lo que Dios pide de ti, dice la ley. Esto es lo que Dios pide de ti, pero por tu condición pecaminosa tú no puedes cumplir. Y por eso es que el fin de la ley se llama Cristo, y Cristo es el varón de la gracia de Dios. Y entonces, una vez que la ley barrió bien y hizo su trabajo, aparece Cristo y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él dice, yo no he venido por sanos, he venido por enfermos, he venido a sanar a los enfermos, he venido a vendar a los quebrantados de corazón. Y aparece Jesús, que es el varón, es la representación de la gracia, mi querido hermano, es la representación misma de la gracia de Dios. Y entonces la ley hizo su trabajo y aparece la gracia. Y ahora sí, porque la ley te dice, tienes que volar, pero no te da las alas. Y Jesús viene y dice, móntate, que yo te llevo. Aleluya, dele palmas al Señor. Aleluya, aleluya. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Dile al que tienes a tu lado, ¿quién es tu madre? Todo va a depender de si tú andas en esclavitud, no puedes tener la libertad para adorar a tu Dios. No puedes tener la libertad para darle a Dios el lugar que a Él le corresponde. Cuando tú te conviertes, recuerden que hay un principio.
y es este: tú te vuelves un esclavo de aquel a quien obedeces. Así es. Entonces te vuelves un esclavo. La gente no sabe, pero muchos son esclavos del pecado. Obedecen al pecado. Cada vez que tú cedes al pecado, te vuelves un esclavo del pecado. Pero aquellos que estamos en Cristo ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos siervos de Cristo. Ahora somos siervos del Señor. Y ahora bregamos con el pecado. Y ahora aborrecemos el pecado. Y ahora, querido hermano, aborrecemos el pecado tanto como aborrecemos al mismo diablo. No queremos nada con el pecado. No queremos tener ningún tipo de negocio con el pecado. Lo aborrecemos. Alabado sea el Señor. Así que, hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Ahora te atreves a decirle al que tienes a tu lado: tú eres hijo de Sara. Y sabe, los hijos de Sara son hijos libres. Son hijos libres. Por eso mi mensaje, como yo les dije a ustedes, que colocaran dos títulos: la libre y la esclava. Alegoría de la libertad en Cristo Jesús. Porque yo voy a estar hablando, como dije, esto es solo una introducción de este mensaje. Me duele mucho cuando las personas no siguen al pie de la letra lo que Dios está dando. Qué hermoso sería que el domingo tú vengas y digas: yo necesito esa segunda parte. Yo la necesito. Porque hay gente que ponen las lucecitas con una conciencia cargada, que se comen el tamal con una conciencia cargada. Y los hijos de Sara son hijos libres. Libres. Aleluya. Pero como entonces, dice el texto, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Diga conmigo: así también ahora. ¿Quién persigue a quién? El que había nacido según la carne. Ahí dice, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Es decir, Ismael perseguía a Isaac. Eso es un principio. Y dice: así también ahora. Hermano mío, Ismael se burlaba de Isaac. Y siempre ha sido cierto que los nacidos de la carne han perseguido a los nacidos según el Espíritu. Piensen ustedes por un momento en el Señor Jesús, el hombre del Espíritu, que todo fue por el Espíritu. Les pregunto, ¿no fue perseguido por los nacidos de la carne? Y los vituperios, las burlas, las afrentas y todos los padecimientos de Cristo, el hombre del Espíritu, siendo perseguido por los ismaeles. Isaac es un tipo de Cristo. Aleluya. Siendo perseguido por los ismaeles, por los hijos de la carne. Piensen por un momento en los padecimientos de Pablo. Yo no tengo el tiempo ahora para que vayamos y veamos textos, pero si tú buscas en las Escrituras, en las cartas del apóstol, tú vas a ver los sufrimientos, los azotes, las persecuciones, las tribulaciones de todo tipo, en la iglesia, fuera de la iglesia, los falsos hermanos, los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos maestros, los mutiladores del cuerpo, los judaizantes, los perros. Terribles persecuciones a ese hombre del Espíritu. Eso también es verdad. A nosotros puede parecernos una ofensa trivial que Ismael se burlase de Isaac, pero la Escritura lo registra. Y Pablo ve en ello un principio que sigue en actividad. Y ese principio es la enemistad entre la carne y el Espíritu. Diga conmigo: enemistad entre la carne y el Espíritu.
Recuerde que la carne no entiende el espíritu. La carne no interpreta el espíritu. La carne no comprende el espíritu. ¿Por qué te vas a congregar tanto? Ya fuiste muchas veces en este mes, quédate tranquilo. No, es que yo no quiero robarle a Dios. Es que el culto no es para mí. Si yo no voy, le robo a Dios. La gente no entiende eso y cambia el culto por cualquier cosa. No hay nada en el mundo, nada más importante, oye bien, que entregarle a Dios lo que a Dios le corresponde. No pongas a competir nada con esa realidad. Nada, absolutamente nada, porque siempre que lo hagas, nunca vas a ganar, siempre vas a perder. Eso es verdad. Entonces, la enemistad entre la carne y el espíritu, podemos decir la enemistad entre Ismael e Isaac, porque Ismael es el hijo de la carne, es un hijo de un sistema humano, un método humano, pero Isaac es el hijo de un milagro. Es el hijo de un milagro. Tuvo que haber una intervención de Dios en esa matriz seca, en ese vientre estéril. Tuvo que haber una intervención. Aleluya. Así como todos los nacidos de Dios, en ellos tiene que haber una intervención de Dios. Si Dios no interviene, todo se pierde. Pero si Dios interviene, una matriz seca puede dar a luz un hijo de bendición, que ese es Isaac, un hijo de bendición, un hijo legítimo. La religión da a luz hijos ilegítimos, pero óyeme bien, la gracia de Dios da a luz hijos legítimos, de padre y madre. ¿Quién es el padre de Isaac? Abraham. ¿Quién es la madre? Sara. ¿Cómo aconteció eso? Dos viejitos imposibilitados, no tenían el recurso humano, no podían ellos. Entonces viene Dios y pone su mano poderosa. Eso es lo que pasa en los nacidos de nuevo. Hay un Abraham y hay una Sara. Es decir, hay dos células poderosas que se unen. Una es el poder de Dios y la otra es la voluntad de Dios. Y cuando se une el poder y la voluntad, da a luz hijos en libertad, mi querido hermano. Hijos libres por el Espíritu. Mis hermanos, así como los Gálatas, todos debemos apelar a la Escritura y poder escuchar el veredicto final. La ley y la gracia no se pueden mezclar. Tú tienes que entender cuál es la función de Agar y cuál es la función de Sara, pero nunca mezclarlas. No pongas a la gracia a hacer lo que tiene que hacer la ley. No pongas a la ley a hacer lo que tiene que hacer la gracia. Una cosa es la ley y otra cosa es la gracia. Una cosa es el pacto de leyes y otra cosa es el pacto de gracia. Les voy a decir algo, mis hermanos. Ese pacto, mis hermanos, no fue abolido. El pacto de leyes no fue abolido, fue cumplido. ¿Por qué no está vigente? No porque fuera abolido, sino porque ya fue cumplido. Por eso es que estamos en la dispensación, si se puede decir así. A algunos les choca eso, pero podemos decir que estamos en el tiempo de la gracia. Estamos bajo el pacto de la gracia. Por eso el mensaje que tiene que predicarse no es un mensaje de condenación. Este no es tiempo donde Dios está condenando a nadie. Este no es tiempo donde Dios está enviando a los hombres al infierno. Los hombres se van al infierno solitos. Dios no los envía. Dios quiere enviar a los hombres al cielo. Dios quiere que su gente viva el cielo aquí en la tierra. Dios quiere salvar a los hombres. Por eso apareció Cristo, el Cordero de Dios. Por eso Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y alguien dice: ¿cómo lo quitó? En la cruz del Calvario. Por eso es que Jesús ya no está bregando con el pecado. Ya Él venció el pecado. Haciéndose pecado, terminó con el pecado.
Ya Él venció la muerte. La muerte no es un problema para Jesús. La muerte es un conflicto para nosotros, pero no para Jesús. Para Jesús es un tema resuelto, porque Jesús le dijo: muerte, yo seré tu muerte. Y entonces, mi querido, al tercer día, cuando descendió a lo más bajo de la tierra, a las profundidades, al tercer día, en el poder del Espíritu, se levantó y dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y también dijo: el que cree en mí vivirá para siempre. Alabado sea el Señor. Óyeme, antes de salir de casa, yo le dije a mi esposa: unos están allá en el cielo y otros estamos aquí en la tierra. Los que están en el cielo fueron lavados con la sangre de Cristo, porque solo esa sangre puede lavar a un pecador para ir al cielo. Y óyeme bien, solo hay uno que no pecó, el resto todos pecamos. Es decir, todos tenemos que pasar por esa sangre. Hay unos que están allá arriba, y hay otros que estamos aquí, y estamos aquí sirviendo a Dios, y nuestro motivo se llama Dios, y nuestra razón se llama Dios, y no hay nadie que nos va a sacar de ese pensamiento. Dios es la razón de nuestra vida, mi querido. Mientras estemos aquí, ¿cuál es nuestro motivo principal de vida? Se llama Dios. Y cuando estoy un poco confundido, voy a caer de rodillas y le voy a preguntar a mi Señor: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y Él nos va a dar luz. Amén. Muy bien, terminemos. Todos debemos apelar a la Escritura y escuchar el veredicto final. La ley y la gracia no se pueden mezclar. Dígale usted, por favor: la ley y la gracia no se pueden mezclar. Por eso dice el texto: echa fuera a la esclava y a su hijo. Dice el texto: porque no, véanlo en pantalla. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Mis hermanos, es imposible heredar las bendiciones de Dios sobre la base del mérito humano o de los esfuerzos carnales. No hay mérito humano que valga. Las bendiciones se alcanzan solamente en aquel que tiene la llave. Él dijo: yo tengo la llave. Yo tengo la llave. Solo en Él, por medio de la fe, solo en Él. Así que entonces es imposible heredar las bendiciones de Dios sobre la base del mérito humano o de los esfuerzos carnales. Y termina diciendo el verso 31. Verso 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Diga: no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Diga: mi madre es Sara. Diga: mi pacto es la gracia. Aleluya. ¿Está entendiendo? Diga: yo soy un Isaac, no soy un Ismael. Diga: yo soy un hijo del Espíritu, de la promesa. Amén. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Quiero que dejen eso en mente para que la próxima vez podamos continuar ahí. Los que han confiado en Cristo no tienen relación alguna con la ley como medio de obtener el favor divino. Son hijos de la libre y siguen la condición social de su madre. Mis hermanos, pido a Dios que nos dé entendimiento de estas cosas para vivir en la libertad de los hijos de arriba, no en esclavitud, no en libertinaje, sino en la libertad que glorifica al Padre. Ese es mi deseo, hermano y hermana, que andemos en la libertad de los hijos de Dios, la libertad de los hijos de luz,
no en legalismo, no en condenación, sino en la libertad, pero tampoco en libertinaje. No como aquel que saca provecho de la libertad para ocasiones de la carne, sino como uno que sabe que ha sido libre, que ya no hay condenación, que ya no hay peso que le agobie. Ahora toca echar mano de la bendición de Dios. Mi querido hermano, yo pongo el nombre de Jehová en ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga el Señor de ti misericordia. Que te dé mucho bien, mucha fuerza, mucha salud y mucho vigor para seguir adelante. No te olvides, somos hijos de la libre, hijos de la promesa. Tú eres un Isaac. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.